La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta sexta sesión del ciclo enero-junio 2025 nos acompaña la doctora Josefina MacGregor Gárate, académica honoraria de nuestra corporación. Muy buenas tardes, querida doctora Josefina MacGregor. Habíamos dialogado ya hace poco más de 4 años, en tiempos aún aciagos, mediadas por la tecnología, y haciendo una charla muy emocionante, pero sin lo maravilloso de estar cara a cara. Así que qué gusto platicar contigo. Gracias, en las instalaciones de la Academia. Igualmente encantada. Pues mira, para mí es de verdad un placer compartir con quienes nos acompañan este gran quehacer que tienes como especialista en el porfiriato, la Revolución Mexicana, tus aportes a la historia política, sobre todo en el aspecto de la diplomacia, pero sin duda como docente también una gran trayectoria. Eres una gran maestra y has recibido reconocimientos por tu gran dedicación hacia los alumnos, lo cual, bueno, está ligado a tus estudios de una primera licenciatura en la Escuela Nacional de Maestros, lo que me imagino que te llevó a que esos primeros años de ejercicio pues los trasladaras ya a lo que va a ser tu compromiso con la UNAM y con la historia. Pero me gustaría más que nada que nos hablara más sobre estos años en los que ya vas a ingresar a la preparatoria y por supuesto después a la licenciatura en historia. ¿Por qué te movió dedicarte a la historia? Mi historia va a ser peculiar, porque casi siempre escucho que los historiadores hablan de una vocación para ser historiadores desde muy pequeños. A mí no, por ahí no me... Compartimos lo mismo. Sí, me recuerdo que tú estabas como no, con otras experiencias. Vengo de una familia donde no había profesionistas, soy la primera profesionista de mi familia. Seguimos compartiendo parte de esa trayectoria. Entonces, mi padre era un empleado de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y muy chica dije que quería ser maestra. Entonces entré a la Nacional de Maestros, me formé ahí, empecé a trabajar, y claro, mi idea era que yo iba a entrar a la Normal Superior, pero yo llevé un plan de estudios renovador, innovador, y entonces no nos dejaron entrar a la Normal Superior si no estábamos titulados. Entonces decidí entrar a la preparatoria. Ya que estaba en la preparatoria, dije, es mejor que haga mi carrera en la universidad que en la Normal Superior. Y inicialmente yo lo que quería estudiar era química. Era lo que a mí me había gustado más en la secundaria. Química, matemáticas, era como lo que me agradaba. Y pues ya estaba en la preparatoria, trabajaba al mismo tiempo y había que decidir la carrera en un momento dado. Y no era posible estudiar química porque había que estar todo el día, no se podía un solo turno, porque los laboratorios llevaban mucho tiempo. Entonces tuve que ponerme la tesitura de qué estudio. Entonces había varias posibilidades, me gustaba Derecho, es que es una de las cosas que a lo mejor se refleja un poco en lo que he trabajado, me gustaba Literatura, pero pensé que Historia era más global, más integral, más
universal era un poco lo que me daba la idea y que eso me permitiría pues moverme en el plano que yo quisiera, ¿no? Y entonces ingresé a Historia y al entrar a la facultad pues yo quedé deslumbrada con los maestros que tuve. Deslumbrada es poco, ¿no? Recuérdanos esos nombres. Bueno, en el primer semestre tuve al doctor Ortegui Medina, miembro de la academia, que daba historiografía, al maestro Gerard Pierre Charles, un profesor haitiano que nos daba problemas económicos sociales contemporáneos de México. Tuve al maestro Eduardo Blanquel, que fue el maestro con el que yo me formé más directamente, que nos daba geografía histórica de América. Entonces era así como una explosión de maestros maravillosos, ¿no? Incluso, puedo decir eso, la maestra Laura Benítez, filósofa, nos daba introducción a la filosofía, era muy joven, muy joven, ahora es emérita de la universidad. Entonces, hasta esa joven que podía, no sé, tener las mismas desplantes maravillosos, era muy buena profesora, ¿no? Entonces, sí era lo que yo quería era seguir ahí. Es decir, lo que me daban ganas era de continuar con esos profesores, ¿no? No todos los maestros de la carrera fueron iguales, por supuesto, pero prefiero quedarme con el recuerdo de todos esos buenos profesores que me mantuvieron en la facultad. ¿Y decides hacer tu tesis sobre? Bueno, tuve primero la suerte, y creo que eso es muy importante, que el maestro Blanquel precisamente ingresara al proyecto de Historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México, con don Manuel Cosío Villegas. Entonces nos invitó a algunos alumnos para incorporarnos a esto. Entonces yo pedí licencia en la Secretaría de Educación Pública y empecé a trabajar en esto siendo estudiante. Entonces tuve una experiencia verdaderamente invaluable y entonces ya decidí pues entrar. Y podemos decir que esta invitación va a tener un impacto en toda tu trayectoria, ¿eh? Totalmente. Sí. No, es que eso, bueno, por eso creo que los maestros tienen una tarea muy particular en relación con los estudiantes, porque cuando uno está estudiando le abren a uno las puertas, ¿no? Le abren caminos. Pude haber seguido otro, pero ese fue el que tuve oportunidad. Fue una experiencia maravillosa, siendo estudiante hacer ese trabajo. Entonces, un poco de la misma temática que trabajábamos en el equipo donde yo estaba, pues iba a salir la tesis. Claro. Entonces, yo primero quería trabajar al cuadrilátero, estos famosos políticos que en muchos libros que habíamos revisado decían que eran los causantes de la caída de Madero, ¿no? O buena parte de responsables de esa caída. Cuando empecé a hacer mi investigación, o a buscar libros y documentos o algo que me pudiera llevar a ellos, pues era toda la historia de México, porque el último se murió don Nemesio García Naranjo allá por los años 60. Entonces dije, no, pues es todo lo que llevamos de historia del siglo XX. Entonces decidí que no, entonces me quedaba con un pedacito. Sí. Y era la gestión de estos hombres dentro de la legislatura, la que se convocó cuando Madero era presidente. Cuando empecé a hacerlo, ya no quise hacer solo a ese grupito, sino que preferí presentar a la legislatura en conjunto, porque pues, nuestro país no tiene una tradición de historia legislativa, ¿no? Entonces, sí. Me fui por ahí, y entonces pues, salió el librito que primero fue tesis de licenciatura y luego se convirtió en libro. Claro, y ahí vamos atando ya estos cabos, porque la maestría dedicas tu tesis también a un periodo más corto, 1910, 1913, relaciones México-España, pero que de alguna manera está con toda esta efervescencia de la caída de Porfirio Díaz y nuevos personajes que aparecen en la diplomacia también, ¿no? Y entonces aquí, pues, es el punto de partida para el porfiriato, ¿no? Sí, bueno, a mí me interesó mucho Madero, porque bueno, el periodo que trabajamos con el maestro Blanquel era precisamente 1908-1913. Entonces, por ahí seguí. La figura de Madero yo sé que es una figura polémica, o a lo mejor ni tan polémica, mucha gente lo
lo descarta por no considerarlo con los tamaños políticos suficientes como para ser presidente de la República, pero sí fue suficiente para ser líder de una revolución que nadie creía factible en ese momento. Pero entonces me interesa también Victoriano Huerta porque es el contraste, ¿no? Es el contrario de Madero. Entonces, ¿qué son estos personajes? Entonces también me metí en esa etapa con Madero, ¿no? Con Huerta. Entonces fui haciendo esos cambios. Se atravesó un sabático, yo para ese momento ya se atravesó un sabático, figúrate. Fíjate, y eras tan joven para esos momentos, es que me ¿no? toca, yo creo que vale la pena recordar que pues todo en la historia es un proceso, ¿no? Sí. Y que a mí me toca ingresar a la universidad en una etapa de crecimiento demográfico del país muy importante, esa es una cosa innegable, pero también de crecimiento de la matrícula de las escuelas de estudios superiores, ¿no? Las universidades, Sí. del Politécnico, y entonces había una demanda de maestros. Entonces, yo no salía a estudiar al extranjero como algunos de mis compañeros, no muchos, tampoco. Algunos llegaron a salir, yo me quedé, pero entonces encontré trabajo. Encontré un trabajo no de tiempo completo, empecé como ayudante, Claro. profesor asignatura, profesor Sí. de medio tiempo, así fue como paulatino, no me cayó una plaza de tiempo completo del cielo, ¿no? Claro, pero en estos inter estabas estudiando, estabas Iba haciendo los estudios, iba trabajando, entonces, bueno, cuando ya tuve el sabático, y se retrasaban también, tenemos que tener eso en cuenta, que los grados no se obtenían de manera inmediata, ¿no? Era como más pausado. Sí. Ahora es una carrera contra el tiempo la que llevan los jóvenes, ¿no? Bueno, igual podemos platicar en algún momento ahorita que tengamos el espacio para Sí. tu tesis doctoral, pero en efecto, ahorita vemos cómo ha cambiado totalmente la dinámica. Pero quiero recordar que tu tesis de maestría tuvo 300 páginas. O sea, esto es, para un grado de maestría, sí es muy importante. Porque todavía no había esa presión de las tesis cortas, ¿no? Ajá. La maestría era un grado importante. Sí. En algún momento, otro importantísimo miembro de la academia, Álvaro Matute, me dijo un día que por qué no ingresaba al SNI, ¿no? Pues hablábamos de los grados y si podía ingresar. Yo todavía no tenía el doctorado y entonces le dije, maestro, es que yo siempre pensé que iba a tener un día el doctorado, pero allá cuando tuviera 70 años, cuando cerrara mi carrera. Ajá. Entonces, todo esto de los estímulos empezó a empujar la existencia del SNI, Sí. los estímulos en las universidades, a que se obtuvieran los grados mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí. Claro, había en ese momento un grupo muy grande de profesores universitarios que no teníamos alguno de los grados, o ni la maestría ni el doctorado, y entonces se hizo como una demanda también de ingreso a los posgrados muy fuerte, ¿no? Y para cubrir con el requisito pues, de estar en la academia, porque claro, era un contrasentido, ¿no? Los jóvenes se les estaba exigiendo eso, y los viejos estábamos ahí, o los no tan jóvenes, pues ahí ya ocupando cargos, ¿no? Entonces, Sí. Pero era un poco esa la idea, ¿no? Que el doctorado era la culminación de tu vida profesional, no el arranque. Claro. Ahora es el arranque, ¿no? Sí, porque si no tienes el doctorado no eres nada, ¿no? Nada, así es. Y claro, como comentábamos hace unos momentos, los tiempos, pues no sé, el que menos hacía quizá era 10 años desde que iniciaba sus estudios doctorales hasta que terminaba la tesis, ¿no? Sí, yo puedo decirte que fui coordinadora del Colegio de Historia de la facultad, siendo licenciada, todavía no tenía el grado, ya había hecho los estudios, pero no tenía la tesis, y después obtuve el grado, ¿no? Claro, con esta también necesidad y premura de tener gente que estuviera cubriendo estos espacios, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, viene después justamente tus estudios de doctorado, fuiste becada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde entonces aparecen en tu vida grandes historiadores y profesores, además de Álvaro Matute, que ya mencionaste, pero también Eugenia Meyer, y desde aquellos entonces Javier García Diego, Sí. Carlos Illades y Berta Ulloa. Así es.
que Sí, son... porque justo los temas que fui eligiendo, no en el... Bueno, debo insistir, a lo mejor, la única persona, el único académico que estuvo en mis 3 exámenes profesionales fue Álvaro Matute. Mira. En la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. El maestro Blanquel falleció muy joven. Sí, sí, sí. Entonces ya no pudo dirigirme la tesis de maestría. Entonces cambiaron en la maestría y en el doctorado. Y en el doctorado pues me atreví a pedirle a García Diego que me dirigiera la tesis él. Que también era joven, ¿no? Pues sí, es incluso un año menor que yo. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Pero él ya tenía 2 doctorados. Sí, él había avanzado sí, rápidamente. Él sí tenía esa cobertura que yo no tenía y, bueno, era, como siempre ha sido, un hombre muy meticuloso con sus investigaciones, muy exigente, pero tengo un diálogo con él muy abierto, muy amplio. Ya éramos amigos, entonces aceptó y entonces él fue mi director de la tesis doctoral. Sí, bueno, también en un campo en el que se encontraban 2 colegas para discutir, ¿no? Claro. Y para poder dialogar y llevar a buen puerto una tesis que va a dar como resultado, algo que... Ahora, ¿tú recuerdas a Berta Ulloa, maravillosa mujer? Y a ella la conocí justamente cuando estábamos en el proyecto de Historia Mexicana. La Historia Mexicana estaba organizada por equipos, sí, con un redactor principal, que era el jefe de cada equipo. Sí. Entonces, en nuestro equipo, el del maestro Blanquel, trabajaba la primera parte, y de 14 a 17 estaba el equipo de Berta Ulloa. Entonces, para este proyecto contrataron un edificio, y en ese edificio, en el primer piso, estábamos los 2 equipos, el del maestro Blanquel y el de la maestra Ulloa. Ahí fue donde te encontraste con Ahí ella. fue donde yo la conocí. Yo no era parte de su equipo, ¿no? Entonces era una mujer muy amable, muy amable. Entre otras cosas, en ese tiempo insistió mucho en que la tuteáramos, que era algo muy extraño. No era usual. No era fácil eso y no se nos ocurría siquiera, ¿no? Pero ella insistió mucho y entonces siempre fue como muy amable, ¿no? Y nos preguntaba cómo íbamos y cómo estábamos. Entonces le fuimos teniendo como mucha confianza. Por eso cuando empecé con la tesis de maestría y que tenía que ver con cuestiones diplomáticas y en la de doctorado también, pues nunca dudé que ella estuviera en el jurado. Sí, y este encuentro con ella también va a ser decisivo en tu vida, ¿no? Tiene de alguna manera un... Pues es que son estas, insisto, estas mujeres o estas profesoras que son abiertos con la gente y que te dan confianza, ¿no? Sí. Hay gente que pone barreras, ¿no? Otros que se abren inmediatamente y... bueno, me leyó, aceptó estar en el jurado, me leyó con mucho cuidado, me hizo comentarios, en fin, una mujer muy seria, muy responsable, ¿no? Sí, y además pionera en los estudios sobre Revolución Mexicana y diplomacia, ¿no? Que era como una beta que no estaba explorada. Ahora, y te voy a decir otra cosa. Estábamos en una época en que las interpretaciones era lo fuerte, ¿no? Y entonces había gente que no valoraba el trabajo de Berta porque decía que era fáctico, que era de estos de detalle, que solamente veía la parte de los datos empíricos, ¿no? Que incluso la llegaron a calificar como neopositivista, ¿no? Entonces, yo insistía siempre en alguna discusión en la importancia de sus trabajos. Entonces fue así como me fueron identificando con Berta. Sí, ¿no? sí. No tanto porque ella y yo tuviéramos una amistad muy estrecha. Siempre que yo iba al colegio pasaba a saludarla, ¿no? Siempre, eso era obligado, pues. Pero lo que me llevaba como a conocerla más, ¿no? Y verla en detalle. Entonces, sí, me parecía que se estaba menospreciando su trabajo en un mundo de hombres, ¿no? Claro, porque al final de cuentas sí, las mujeres tenemos otro tipo de mirada, ¿no? Y que puede ser el mismo periodo, los mismos sujetos,
pero que vemos otras cosas, y así es, ¿no? Una de los, luego en fin lo digo con la biografía que te entregué, ella tuvo entre los historiadores del colegio 2 amigos muy queridos, 3 en realidad, pero 2 muy famosos, ¿no? El maestro Luis González y González, y el maestro González Navarro, Moisés González Navarro. Ellos la querían mucho, entonces siempre estaban como alrededor de ella, y creo que esto le ayudó mucho a ella pues a mantenerse, a sostenerse, pues mantener su sitio, ¿no? Y siempre sentirse muy segura. El otro profesor fue Luis Muro, también, que es menos conocido, pero que también hizo un trabajo muy importante de recopilación de fuentes, ¿no? Él trabajó el Archivo de la Defensa Nacional. Así es. Sí, qué importantes esos acompañamientos en la historia profesional de las y los colegas, porque finalmente, si no es por esos, ese codo a codo o ese abrir espacios, definitivamente se pueden quedar muchas ideas ahí muertas, ¿no? Pero fíjate, en lo que es este momento de pasar de la maestría al doctorado, también tuviste ahí en ese periodo de transición de un grado a otro, una labor que me parece importantísima. Fuiste catalogadora en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, por 2 años. ¿Qué te dejó ese trabajo? Que ahora difícilmente ya cuando se habla de catalogar, como que... Ya los muchachos no lo quieren hacer, entienden, no lo quieren hacer. Mira, esta es otra de las cosas que hizo el maestro Blanquel conmigo. Él tuvo temor de que cuando terminó el trabajo del proyecto de la Revolución, pues yo me regresara o a mi escuela primaria o encontrara otro trabajo, y entonces él insistió en que hiciéramos estas tareas. Y entonces, bueno, él tenía influencia, dijéramos, para presentar proyectos en el Centro de Estudios de Historia de México, y se presentaron 2 proyectos, el del archivo de Venustiano Carranza y el de Bernardo Reyes. El de Bernardo Reyes quedó en manos de chicos de la Ibero, el maestro les daba también clase en ese momento. La Ibero y la UNAM estaban en ese tiempo muy unidos, era el mismo plan de estudio, y estábamos muy cerca físicamente. Cuando viene el temblor, cae la Ibero, se derrumba el edificio, pues se van lejísimos, entonces se rompe esa liga. Entonces muchos profesores que trabajaban en las 2 universidades dejaron de hacerlo. Entonces, bueno, presentó ese proyecto y con gente de la universidad se hizo el de Carranza. La otra cosa es que el maestro insistía mucho en que, bueno, pues estaban tan mal los archivos que era necesario ese trabajo. ¿Quiénes lo podían hacer? Pues los historiadores que sabían para qué sirven los documentos. Claro, ¿no? claro. Entonces, incluso promovió, y con él, los que estábamos con él, los que lo seguíamos como discípulos, promover la titulación vía catálogo. Sí. ¿No? Entonces, dejar un trabajo útil y valioso para otros investigadores. Entonces, esto me dio, como por el ejemplo de estos profesores, esta idea de que la historia tiene una función social, que no es un trabajo individual de gusto personal solamente, ni de encumbramiento personal, ¿no? Sino que tiene que derramarse hacia la sociedad, y es un trabajo que puede ser colectivo, ¿no? Claro, y al final cuando las tesis doctorales se vuelven libros y están para consulta, forman ese puente, ¿no? Con otras líneas historiográficas o sobre la misma línea historiográfica. Pero ¿no? es que, de veras, yo creo que algo que tiene que abrirse, se les tiene que abrir los ojos a los jóvenes, es para hacerles ver cómo ha cambiado en 50 años el mundo en este sentido. Los archivos estaban muy mal, Araceli, pero muy mal. A mí me tocó el traslado, cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, el traslado del Archivo General de la Nación del Palacio de Comunicaciones al Lecumberri. Entonces, aquella tarea era enorme, gigantesca. Entonces,
a los que íbamos a consultar en esa época al archivo nos daban unas cajitas archivadoras, compraban las cajitas archivadoras y entonces nos decían, el paquete que ustedes revisen, lo ponen en la cajita y afuera le ponen de qué se trata. No se sabía, y es que era, porque todo era abrir y encontrarse apenas la información, ¿no? Claro. Entonces sí era un trabajo importante porque no se podía trabajar porque todo estaba embodegado, en cajas o lo que fuera, en todos los archivos, era prácticamente igual. Claro, y lo que tú dices, bueno, ¿cómo hacerles entender? Porque ahora los repositorios o algunos repositorios están en línea, ¿no? Y ya no hay ese trabajo, cuando realmente es picar piedra desde cero. Desde cero. Para además después organizar, ya que catalogaste, organizaste tus datos, y ahora sí, ponerte a escribir. O sea, eso lleva un periodo de tiempo considerable, ¿no? Y no se ve. Bueno, sí, ¿no? Lo vemos nosotros. Lo vemos nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que entre los científicos sociales, los humanistas, el trabajo más lento es el del historiador. Sí, eso a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Sí. Aún con archivos arreglados es mucho más lento que el de otros profesionistas, ¿no? Claro, porque además, digo, más si tienes que hacer un poco de paleografía o mucho de paleografía, ¿no? O el documento está, pero tienes que leerlo detalladamente para encontrar lo que tú requieres, ¿no? Buscar mismo, ¿no? y buscar, ¿no? Y luego, pues, dices, bueno, son 2 años lo que yo estoy analizando. Pero en 2 años se publicaron tantos documentos que bueno, sí, la verdad es que hoy más que nunca creo que el trabajo del historiador, la historiadora, pues tiene que ser valorado mucho en ese sentido. Sí, así es. Para cerrar este primer segmento, algo que se nos haya pasado, alguna persona que se nos haya ido de este primer ejercicio de memoria sobre esta etapa muy inicial. A ver, que se me olviden, no, porque siempre los tengo muy presentes. En la época que yo estudié, en el ambiente histórico o historiográfico, estaba muy en boga el marxismo frente al historicismo. Sí. En mi facultad lo que predominaba era el historicismo y ese es el grupo con el que yo me formé. Entonces, bueno, estaba el maestro Blanquel, por supuesto, el doctor Ortega y Medina, el maestro Jorge Alberto Manrique, Entonces me llevaron por caminos muy diferentes, me acercaron a algo, una mirada no tan especializada de solo la Revolución Mexicana, sino que también pude ver arte colonial, reforma y contrarreforma, evangelización puritana en los Estados Unidos, una serie de cosas que me abrían un poco el panorama y los ojos, ¿no? Entonces, gente como muy importante para mí en mi formación, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, los años que vivían, porque pues eran universitarios, todos ellos que estaban muy compenetrados con la institución y querían mucho la institución. Entonces yo tuve oportunidad al empezar a trabajar en el sistema abierto, de hacer una guía de estudio para el sistema abierto con el maestro Manrique cuando era director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces yo fui cercana al Instituto de Investigaciones Estéticas de alguna manera, ¿no? Sí, pues si te parece, en el siguiente segmento hablemos justo de cómo después de todo este trabajo, tanto en los archivos como en formación, bueno, el trabajo de archivo nunca termina, pero ya el ver, más allá de las tesis publicadas, otros aportes historiográficos. ¿Te parece bien? Perfecto, Graciela. Pues volvemos en un momento con la doctora Josefina MacGregor, miembro honorario de esta querida Academia Mexicana de la Historia. Seguimos dialogando con la doctora Josefina MacGregor. Ahora me gustaría que tocáramos ese espacio donde ya el archivo
se convierte en obra escrita. Como decía, el historiador jamás va a dejar los archivos, siempre estamos en contacto con ellos, pero en efecto, ver convertido todo ese trabajo ya en un formato donde otros pueden consultar los archivos ya de otra manera y las reflexiones ya estructuradas a partir de posturas, argumentos, pues eso también es fascinante. Y incluso antes de que se publicara la tesis de maestría, ya habías publicado la 26ª legislatura, un periodo en la historia legislativa en México, también este acercamiento ya a la parte, como decías, a lo mejor más o menos del ámbito del derecho, y textos escogidos de Matías Romero, Selección, Introducción y Notas Introductorias, que van ya muy de la mano también con el estudio de la diplomacia. Estos primeros textos, te permiten ampliar esa huella historiográfica sobre los aspectos diplomáticos en México. Mira, la primera tesis, la de la 26 legislatura, no me acercaba tanto, era como un tema muy político, por supuesto. Empieza a ser preocupante, sí, la participación de los senadores y los diplomáticos en la renuncia de Madero y el triunfo o el ascenso de Huerta. Entonces ahí es como que me empiezan a escoger. Algunas cosas en nuestras tareas, querida Araceli, es azaroso, ¿no? Sí. El libro de Matías Romero lo hice porque me lo pidieron para una colección que se iba a hacer en el Senado de la República. Había una colección completa sobre senadores, entonces me pidieron la de Matías Romero. Pero en el momento de que se iba a publicar, no la aceptaron porque era muy grande, porque me pasaba de las páginas que querían. Entonces se quedó ahí un poquito y después ya fue Publicaciones quien lo sacó, y entró y bueno, pudo pasar el filtro de las páginas. Y claro, eso me lleva también a la parte diplomática. De hecho, lo que me arrojó totalmente a la diplomacia fue una visita, la beca que tuve para estar en España, porque lo que yo quería hacer inicialmente era el impacto de la revolución en la prensa española, algo como muy concretito. Bueno, pues resulta que era muy difícil ver eso porque la prensa la información estaba mediada por los filtros de las agencias de prensa, todo estaba mal, llegaba mal, tarde, entonces no me daba algo importante. Y entonces dije, pues voy a ir al archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y que me encuentro paquetes amarrados con un mecatito, ¿no? Y entonces pues empecé a ver y a fotocopiar. Lo que hice ya fue en ese momento, que ya había perdido mucho tiempo con la prensa, me puse a fotocopiar para traerme el material y lo que encontré fue precisamente que eran como muy dedicados, muy profesionales los diplomáticos españoles. Conservadores, por supuesto, sí, no estoy hablando de revolucionarios, ¿no? Sí. Muy conservadores, pero muy dados a informar a su gobierno todo lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, me daba una información privilegiada que no se parecía a la de los diplomáticos estadounidenses, que era siempre mediada por sus intereses, por sus visiones, etcétera. Acá, para los diplomáticos españoles, el Estado español era lo relevante y tenían que informarle, ¿no? Y me di cuenta también que Katz no había trabajado a los españoles de manera particular en su libro. Me pareció una ausencia grave. Katz no podía hacer todo, pero bueno, a mí me parecía interesante porque la colonia extranjera más grande en el país era la española. La española, por supuesto. Entonces, dije, pues vamos a ver qué ocurre. Lo que pareció que a veces no se entendía era que yo lo que quería ver era, por esa posición de las fuentes, ver a través de esas fuentes la revolución, pero lo que me interesaba, y aparecía lo diplomático, porque bueno, la información en muchas medidas era diplomática,
pero lo que me interesaba es la Revolución Mexicana, ¿no? Es ver cómo la veían y cómo se manejaba la revolución en ese sentido. Entonces, Carlos Illades en ese momento se estaba graduando de maestro cuando yo voy con esa intención a España para ver más o menos lo mismo. Entonces, él vio los documentos mexicanos, yo vi los documentos españoles, es como la diferencia, ¿no? Y él hablaba de un agente confidencial que vino, que mandaron de la Embajada de España en Estados Unidos a México, y decía que había sido intrascendente, y yo encontré muchísimos informes en el archivo de allá, y entonces vimos que no era intrascendente, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, ahí se hizo como esa posibilidad de complementar información de archivos diferentes, ¿no? Claro, y ahorita que contabas, y espero que esto le quede bien, le quede así como muy claro, justamente a las nuevas generaciones de pronto encontrar esos paquetes amarraditos. O sea, primer punto, no hay catalogación. No. Segundo punto, nadie ha escrito de eso. No. Tercer punto, lo tienes que hacer tú. Y están había habido una tesis de Vicente de los Sertales en España. Él ya se había retirado de la historia porque entró de lleno a la diplomacia. Sí. Y en ese momento no se dejaba ver las tesis doctorales. Entonces, Berta Ulloa me prestó el segundo tomo de la tesis, que eran documentos que él había consultado, que eran de ese archivo, ¿no? Sí. Entonces, esas complejidades de esa época, ¿no? Claro, y bueno, dices circunstancias de la vida, pero a veces uno de una u otra forma... Pues quieres trabajar, te gusta Sí. lo que estás haciendo, entonces pues vas encontrando, Claro, ¿no? sí. Ahora, quizá de ahí siempre a los muchachos, a mis alumnos se los digo, a ver, nosotros dependemos de las fuentes. Tú tienes una idea de lo que quieres hacer, pero a lo mejor no te resulta porque las fuentes... Claro. Bueno, lo que tienes que es ver a dónde te llevan las fuentes. Sí. Y a ver de qué manera lo acomodas, lo arreglas, lo llevas, lo rediriges, pero vas a sacar algo, no te quedes con la idea de que ya no pude y entonces viene la hecatombe, ¿no? Claro. Hay que ir viendo lo que sí sale, ¿no? Claro, porque al final de cuentas es el espíritu del historiador, la historiadora. Sí, ¿no? cuando Carlos ya desvió mis informes que había encontrado de este hombre, me dijo, saca la maestría con eso, Josefina, pues digo, ¿qué estás esperando? ¿No? Claro, tienes ahí esa información. Luego viene el libro México y España del Porfiriato a la Revolución y México de su puño y letra, el sentir de un pueblo en las cartas al presidente. ¿Qué nos cuentas al respecto de estos dos magníficos escritos? Bueno, la tesis de maestría fue dar lugar al libro de Porfiriato a la Revolución. Fue un libro con suerte, porque hay libros con suerte y otros que no tienen tan buena suerte. Y entonces, bueno, se publicó pronto, en fin, tuvo un par de premios, entonces ya funcionó. Pero finalmente era esa riqueza que yo había encontrado en los archivos españoles, básicamente. Y el otro, pues también, otra ocurrencia, ¿no? Hablando con alguien que trabajaba, que era asesor de Salinas, de Gortari, dije, ¿qué hacen con todas esas cartas? Me dijo, hay una oficina, está en Los Pinos, tal. ¿Quieres, te interesa? Sí. Y yo dije, sí, y pues que me dicen, pues vela a ver. Y entonces fui, y aquello, primero era un mundo que no era imposible de trabajar de manera exhaustiva, y pues fui entresacando cosas que me interesaron. Había en esa oficina se llamaba de atención ciudadana, algo así, hacían una selección periódica para mostrársela al presidente en ese momento. Entonces, bueno, yo tenía esa base de esa selección, pero entonces me permitieron hacer muestreo. Es decir, entre esas yo iba y buscaba y entonces me dejaban sacar, en fin. Pero aquello era una mezcla rara. Entonces lo único que se me ocurrió es hacer una antología de esos documentos para mostrarlos y presentarlos, agrupar en 3 partes
esos documentos en función de cómo veían la función del presidente de la República. ¿Qué era el presidente de la República para ellos? Entonces hay unas miradas muy paternalistas, por supuesto, otras en donde, claro, es el jefe del Estado mexicano. Entonces, eso fue lo que me permitió esto, ¿no? Sé que el libro pues no se vendió mucho, pero alguna profesora de lingüística lo usaba para ver justo las formas de expresión de la gente, porque estaban las cartas ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. Y yo respeté las faltas de ortografía, sí, claro, todo eso, ¿no? En ese asunto, y lo usaba para eso. Entonces dije, mira, sin querer sirvió para otra cosa, ¿no? Claro, y bueno, y da cuenta también de esta necesidad de la gente de dirigirse personalmente al Ejecutivo, sí, el tipo de demandas que se hacían en cierto momento. Yo advierto en la introducción que es un público, los que le están escribiendo al presidente, que no quiere hacer una demanda pública, que no le interesa nada que sea estridente ni fuerte, ¿no? Es una comunicación directa, sí, con él, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, es un mundo, un universo muy particular, ¿no? Sí, sí. Porque pues el que está contra el sistema, pues lo que hace es publicar las cosas de manera abierta, claro, no una sí, carta personal, periodicazo, sí. no una carta personal, es como lo primero. Pero lo que era en ese momento, pues estamos hablando pues ya de fines del siglo XX, era esa forma predominante, yo diría que era la predominante, de pensar que el presidente es omnipotente, que puede resolver todos los problemas, el más mínimo, hasta los que están fuera de la ley, sin ningún problema, pero que además tiene la obligación porque es como el padre de los mexicanos. Y entonces ahí puedes ver realmente el paternalismo en su máxima expresión, ¿no? Sí, qué ejercicio tan interesante, y que pues si se pudiera seguir haciendo sería maravilloso para ir comparando, ¿no? Claro, se han hecho varios, ahorita hay un joven que estaba viendo unas cartas precisamente mujeres a Lázaro Cárdenas. Ya. Y ya Carmen Nava había sacado un libro sobre Lázaro Cárdenas, Gili sacó uno sobre Cuauhtémoc, candidato a la presidencia, no presidente. Entonces, ya cuando son presidentes, yo creo que cambia mucho esa totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, he revisado algunas cartas que le escribieron a Abelardo L. Rodríguez, claro. En momentos previos a no llegado al 32, 34, pero ya le están escribiendo, como es gobernador, claro. Le están escribiendo además las viudas de otros generales para pedirle dinero. Pensiones, trabajo para los hijos. Sí. Sí, ahí sobre eso podemos, yo creo que todavía avanzar muchísimo. Sí. Bueno, para ir avanzando, hay un montón de cosas de las que has escrito, pero hay un libro muy bello que es el de Sellos y Escudos Oficiales, en colaboración con Maribel Castillo Marcelo. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de este libro? Porque la verdad es que es un libro bello, ¿eh? Es bonito. A ver, yo tuve la suerte de que me invitaran a organizar el archivo histórico del Senado de la República. Nada más. Nada más. Entonces estaban los expedientes de los asuntos encuadernados, los habían encuadernado, cosa que sabemos que eso no se debe hacer, pero bueno, así estaban ya, y los habían guardado, ahí estaban, y no ocurría nada con ellos. Entonces dijeron pues que el archivo tenía que tener otra vida, en fin, entonces se empezó a organizar. Es un trabajo de los más interesantes que yo he hecho en mi vida también. Entonces sí, se van ligando, yo sé, los archivos, los documentos, la diplomacia, en fin, las personas. Esta insistencia del maestro a los catálogos, pues me había llevado, pues eso, a los archivos, y a que yo tuviera una idea de lo que se podía hacer con los documentos, no solo consultarlos, ¿no? Entonces, pues hicimos varias etapas, ¿no? de trabajo, y también se aceptó un programa de varias publicaciones. Y, por supuesto, era catalogación de los documentos, digitalización de los documentos y puesto al servicio
del público. Ujú. Muy difícil, fue muy difícil porque los ingenieros no entendían lo que yo quería hacer. Tuvo que ser un joven ingeniero que trabajaba en el área de informática, que le traducía al director de informática lo que yo pretendía. Porque hubo un momento que le dije, mire, ingeniero, si no se puede, ni No modo. se puede. Le dije, Sí. yo aprendí a hacerlo con tarjetas y con lápiz. Trabajamos con tarjetas y con lápiz, ¿no? Claro, pues de decirle eso en el Senado, pues era así como, parecía como retador. Este joven lo entendió y entonces se facilitó y lo hicimos. Pero entonces pasaba cosas muy curiosas porque sacábamos los libros y veíamos los escudos, y veíamos los escudos, y veíamos los escudos. Entonces se me ocurrió que podía ser una buena cosa eso de ver los sellos, ¿no? Que tenían. Se veían los momentos de pobreza del erario, los de riqueza, por la ornamentación, ¿no? De los sellos. Y Maribel trabajaba conmigo, ella fue mi alumna, le dije la tesis de licenciatura y la tesis de maestría, y trabajaba ahí conmigo, y entonces le dije, ve acumulándolos, vamos sacando, vamos viendo, para que yo haga la selección, en fin, y lo sacamos. Sí, no, un trabajo hermoso, y finalmente de cada objeto, de cada documento, justo lo que dices, uno puede hacer otras inferencias que son muy importantes. Luego has publicado sobre biografías. Bueno, a mí me encanta la biografía, pero también, o sea, es un estilo que reta, ¿no? Porque, bueno, los personajes siempre son variados y nos implican diversos esfuerzos, ¿no? Isidro Fabela, Belisario Domínguez, bueno, entre otros, ¿no? Pero también aquí hay aportes interesantes y sigues, por supuesto, con Revolución y Diplomacia, ¿no? Sí, bueno, en algún momento hice 3 biografías de secretarios de Relaciones Exteriores con Huerta, en un afán de sacar precisamente un hilo que me permitiera explicarme la etapa diplomática del gobierno de Huerta, otros que eran pues circunstanciales, ¿no? Por algo que ocurría. En el Senado me dijeron que hiciera una biografía de Belisario Domínguez, que era un personaje al que yo le tuve muchísimo miedo cuando empecé a trabajar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque hay muchísimos mitos alrededor de él. Todo es bueno, maravilloso, él era un hombre extraordinario, en fin, y con unas anécdotas imposibles de probar, ¿no? Todas ellas. Entonces, y si yo escarbo y me encuentro que no es el personaje que creemos, se me va a venir abajo. Pero no, afortunadamente no. Me resultó de una estructura un poco fuera de lo normal, finalmente, en muchos de sus rasgos, pero bueno, salió. Otra que fue, me invitaron a colaborar en un libro de homenaje, y ese a lo mejor esto no lo tienes registrado. ¿El de Berta Ulloa? No, el de Alfredo Chavero. No lo tengo registrado. Mira, a ver, muy mal. Ese es muy importante decirlo para mí. Me invitaron a colaborar en un libro de homenaje a Alfredo López Oste, maestro queridísimo también para mí, ¿no? Pero que no lo conocí en la clase, sino como maestro y que me acogió siempre a su lado. Entonces, bueno, siempre lo aprecié muchísimo, lo extraño muchísimo y, bueno, pues me invitan al homenaje. Y yo dije, ¿pero yo qué voy a hacer? Pues todos eran prehispanistas y hablaban de... Y dije, ¿qué hago? Y entonces se me ocurrió pues hacer una biografía de Alfredo Chavero, que pues es un político de mediano pelo del porfiriato, pero que es de los primeros que hace en el porfiriato estudios sobre el México prehispánico. Ah, mira. Entonces, pues me servía para efecto, ¿no? De hacer un homenaje a Alfredo, a su tocayo. Claro, ¿no? claro. Entonces ya han salido biografías. Sí, a mí me encanta, ¿no? La biografía o la historia de los individuos, porque nos permite cruzar con muchos ejes, con el eje personal, con el eje familiar, con el eje de la comunidad, dependiendo si es un individuo que tiene cargos, pues cómo va ascendiendo, cómo va teniendo distintos puestos, posiciones para ejercer ciertas
acciones. Sí, sí. Además, a veces las historias personales sorprendentemente están relacionadas con actos que van más allá del país, ¿no? Que se conectan a otras escalas. A mí me encanta por eso la biografía, ¿no? Nos da Sí, toda esa me gusta amplitud, mucho. ¿no? Nos permite a lo mejor hacer gala de hacer esta historia total, ¿no? Sí. De una u otra manera, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, a mí me gusta también. He dirigido varias tesis también de biografía. Bueno, pues ya que dices biografías, ¿qué te parece si en el siguiente espacio le damos un pedazo importante a tu labor como docente, desde la didáctica de la historia? Porque esa es la otra gran labor que has hecho y no quiero que pase desapercibida. ¿Te parece bien? Perfecto. Araceli. Regresamos en un momento con la doctora Josefina MacGregor Gárate, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora Josefina MacGregor Gárate. Ay, yo siempre digo, llego al tercer segmento y ya llego con esa, ¿qué diría? Un poco de ansiedad de que se nos va a acabar el diálogo y no vamos a seguir hablando. Y la verdad es que a mí me encanta todo lo que nos has comentado. Yo espero que despierte el interés de jóvenes que están en este trayecto que empieza con la licenciatura en Historia y que nos lleva a caminos insospechados y a estos azares que de pronto parecían azares del destino, pero que de una manera u otra uno los va buscando. Pero fíjate, en tu trayectoria, algo que también es totalmente rescatable, porque yo de verdad que no... En todas las entrevistas que he tenido a lo largo de estos 5 años, y que ya son muchísimas. Muchísimas. Sí, son ya casi 60, ¿verdad? Sí. Te lo digo, yo no he encontrado otra trayectoria como la tuya en número de estudiantes asistidos de licenciatura, maestría y doctorado. O sea, de verdad, te has abocado y además reconozco esa pasión y ese compromiso con los estudiantes, que incluso me dijiste que no ibas a la presentación de un libro porque tenías clases. O sea, es esa vocación por enseñar y también esa didáctica de la historia que la podemos ver también en otras labores, desde hacer propiamente planes de estudio y demás. Así que, pues yo rescato tu labor como asesora del Instituto Nacional de Educación de Adultos, que también es otra línea dentro de lo que es la enseñanza, colaboradora del Consejo Nacional Técnico de la Educación, como parte del grupo de especialistas en enseñanza de la rama de la historia de la Secretaría de Educación Pública, asesora de la Dirección General de Materiales e Información Educativa, integrante del Consejo Asesor de Libros de Texto Gratuito de la misma institución. Y es decir, toda una línea paralela a todos tus estudios de revolución, diplomacia, porfiriato, toda esta línea paralela que te ha exigido muchísimo, porque estar frente al grupo y todo esto que has llevado a cabo para los distintos públicos desde la enseñanza no es menor. De verdad, no es menor. Bueno, primero lo que diría es que me tocó ser profesora de la Facultad de Filosofía, entonces mi tarea principal es ser profesora, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? La universidad, tú sabes que nos exige tanto a investigadores como a profesores 3 tareas, ¿no? Docencia, investigación y difusión. Pero está más cargado en el caso de la facultad a dar clases, ¿no? Claro. Hay una carga mayor de docencia. Cuando yo salí de la universidad y empecé a trabajar y todas estas cosas, en el Instituto de Investigaciones Históricas, lo voy a decir como muy claro porque no estoy diciendo una mentira, ¿no?
no era bien visto trabajar la Revolución Mexicana, era algo muy cercano, para que veamos otra vez cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Entonces, uno de sus directores decía que, y me lo dijo a mí, que la Revolución Mexicana era periodismo, no era historia todavía, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar, así era. Entonces no había espacio para los que trabajábamos cosas más cercanas. Y sí se abrió la posibilidad de una plaza en la facultad, que debo decir que entré a concurso, no me la dieron, sino que yo entré a concurso y se la gané a la persona que la tenía, ¿no? Entonces, bueno, eso primero me lleva por esto de la docencia. Pero tú bien decías, pues yo quise ser maestra, entonces no era algo que me resultara ni ajeno, ni desagradable, ni nada por el estilo, al contrario, siento que le da sentido. Yo reconozco que estas 3 tareas que nos impone la universidad y casi todas las instituciones de educación superior están entrelazadas, pero que si dejáramos una, la fundamental es la docencia, porque esa es nuestra obligación, formar profesionistas, técnicos académicos, gente que va a salir de las universidades. El maestro Blanquel lo tenía clarísimo, él publicó muy poco en su vida, pero él se sentaba en los archivos, se sentaba en las bibliotecas, leía, revisaba, y entonces siempre nos decía que la docencia tenía que estar acompañada por la investigación para poder dar un conocimiento original, ¿no? Nuevo, no estar repitiendo saberes anteriores, y que pues teníamos que difundirlo, es así como muy claro en su presentación, ¿no? Entonces, no colocaba ni a la docencia abajo de la investigación ni a la otra arriba, ¿no? Esto yo creo que es importante. Por supuesto que a mí me ha dado mucha más satisfacción publicar y demás, pero el privilegio de tener estudiantes es otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí vienen mis mayores satisfacciones. Ver un joven que llega siempre ha dado clase en el primer semestre, que llega el primer semestre de la prepa todo desorientado, y un día lo veo doctor en historia. Eso me parece verdaderamente sensacional, ¿no? No digo que sea mi obra, es una obra colectiva, pero ver esa transformación de la gente y eso, que la universidad pública abre sus puertas para que la gente que quiere, que tiene voluntad, pueda llegar al conocimiento, a la creación del conocimiento, me parece extraordinario, ¿no? Entonces sí, para mí son muy importantes los estudiantes. Sí, ya nos comentaste esta compañía en el libro de sellos. ¿Qué otros estudiantes recuerdas pues con este espacio de crecimiento que... Mira, para empezar, pues yo puedo hablar de Bernardo Ibarrola, que yo le dirigí la tesis de licenciatura, hizo su servicio social conmigo, fue mi ayudante, se fue a estudiar a España, llegó con un doctorado y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Él trabaja con cuestiones militares. Es otra cosa que creo que es mi característica o que me diferencia un poco de los demás profesores, es que a mí me buscan para temas que no son los que yo trabajo, sino otros. Es decir, acepto mucha gente que trabaja cosas diferentes a las que yo hago. Entonces, eso como que me da una posibilidad y una apertura muy grande de recibir gente que a lo mejor otros profesores no quisieron, ¿no? Claro, pero que también te abre la perspectiva a esos campos donde no vas a entrar de manera directa en ningún momento, ¿no? Así es. Sí. No, claro, me mantienen en esa tónica y ahorita hay una joven a la que estoy dirigiendo la tesis de doctorado con una perspectiva de género, y está trabajando, entró a la danza, por danza, ella trabajaba estos temas en la licenciatura, pero ahora le da un enfoque político y entonces está viendo a estas primeras mujeres que fueron directoras, agentes culturales, ¿no? En fin, en un momento particular. Entonces, también es como Abril Batra, se llama ella. Ahora, gente no tan cercana, pero que fue mi alumna y que la vi despegar. Diego Pulido. Diego Pulido fui su maestra en el primer semestre y pues ahora es investigador del colegio, profesor investigador del Colegio de México. Sí. Entonces sí, así es como
aparecen, ¿no? Van. Y luego me llevo sorpresas. El otro día estaba en una consulta médica, bajando el elevador, y entonces me veo una joven y me dice, ¿profesora MacGregor? Y dije, sí, y me dijo, usted me dio clases en historia. Dije, madre mía, ¿cómo te traté? Le pregunté, y sí, exactamente ¿cómo te traté? Y me dijo, muy bien, doctor. Le dije, qué buena, para saber lo de los recuerdos. Y también la parte de la divulgación es muy bonita. Varias veces, no una, varias veces me ha ocurrido que me dice en el puesto del mercado donde estoy comprando, la vi en la televisión ayer. Entonces, alguien estaba hablando de tal cosa, y entonces ya esto me ocurrió exactamente ayer. Sí. Y entonces ya me preguntó que qué hacía, es decir, siempre me había visto nada más comprando jitomates, cebollas y papas, entonces dijo, pues quién sabe esta señora qué es lo que hace, y entonces ya le dije que trabajaba en la UNAM, ¿no? Entonces sí, esa parte de la divulgación es otra cosa, ¿no? A veces con el libro no sabes qué ocurre. Sí, ¿no? sí. Tú lo lanzaste y pues a saber, yo te decía, tuvo suerte el del periodo de México 10-13, en cambio el 13-17 no tuvo tanto éxito. Y a mí me parece que es mejor. Yo personalmente creo que es ligeramente mejor que el otro. Sí. Pero no tuvo suerte, ¿no? Y entonces no acabas de saber qué ocurre, ¿no? Claro. Con el libro. Un poco la presentación a lo mejor te da idea, ¿no? Pero también se queda entre los colegas, ¿no? Claro, sí, a veces hay coyunturas que llevan a unos libros a hacerse más visibles e incluso hasta considerarse necesarios y demás, pero ciertamente la difusión, esos públicos amplios, que además vuelvo a lo que tú decías al inicio, la historia tiene una función social y si logramos llevarla a cabo de manera correcta, se sumarán seria, cada vez, ¿no? Responsable. Claro. Que es lo que tendríamos que hacer. Yo recuerdo que en la entrevista que me hiciste hace más de 4 años, yo insistía mucho en el compromiso, que entiendo la vida como compromiso, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que estás respondiendo a ese compromiso que has establecido en tu vida, ¿no? Claro, entonces, sí. Sí, porque al final, cuando llegamos a las instituciones que nos arropan, que nos permiten usar su sello, firmamos un contrato. Exacto. ¿no? Sí, y hay que llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo enseño responsabilidad de mis alumnos si falto a clases? Puedo tener pretextos buenos como presentar un libro en Campeche, ¿no? Por ejemplo, puede ser una... Pero finalmente no estoy cumpliendo con la tarea que tengo comprometida con ellos, ¿no? En fin, hay ahí como esa parte que me parece que a veces descuidamos un poquitín los profesores. Lo de las tesis. Yo no sé si sea buena directora de tesis o no. Lo que sí, ningún estudiante puede decir que no lo he leído. Ninguno, ¿no? Es decir, yo las tesis las leo, les reviso ortografía, les sugiero cambios, les digo mi opinión sobre la tesis, ¿no? Claro. Es decir, pero no pueden decir, ay, no me leyó la maestra, ¿no? Eso nunca. Lo mismo que cuando soy sinodal, ¿no? Que esas pues son otro montón, donde solamente participo. Y entonces, bueno, creo que eso son como mis satisfacciones. Sí. No, ya no sumo lo de sinodales, porque entonces te tendremos que hacer una placa enorme. No, de verdad que te lo digo, y no es una cuestión de mera adulación, no suelo ser así, pero te digo, después de... Es que yo creo que sí es una renuncia. Sí. Una renuncia a un trabajo personal, ¿no? Sí. Ahora sí, no es que yo me haya dedicado a ese trabajo con los estudiantes porque no sirvo para el otro. He mostrado que sí lo puedo hacer. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, pero me parece que es útil el otro trabajo, ¿no? Claro, y como dices, eso te lleva a múltiples satisfacciones de distinta índole, ¿no? Más allá de que el alumno ahora tenga una posición y de que tú hayas sido
una de esas partecitas que le fueron conformando también su historia, como lo hizo el doctor Blanquel o tantos otros que nos has mencionado. Pero sí, esa responsabilidad es enorme y ejercida con el mayor de los compromisos. Yo creo que te pregunté esto la vez pasada, pero de verdad que creo que no resulta o no resultará repetitivo, y creo que las generaciones tienen que escucharlo. Y también de ti ¿qué recomendación para esos historiadores de primer semestre que están plenamente convencidos que sí quieren estudiar la historia? ¿Qué les dirías? En cualquier ámbito de la historia a los que se quieran dedicar. Primero yo creo que sean humildes. De repente mis alumnos de primer semestre dicen, nosotros los historiadores, todavía no. Y bájenle. Yo todavía sigo intentando ser historiadora, entonces vamos teniendo como cuidado de eso, ¿no? No despreciar ninguna de las tareas que tenemos que hacer, ¿no? La docencia, la difusión, la catalogación, el acomodo de archivos. Por ejemplo, no me van a querer los archivistas, pero yo creo que tenemos sobre ellos un punto a nuestro favor, y es que sabemos para qué sirven los documentos, ¿no? Entonces, no despreciar ninguna de todas estas tareas y como realizarlas, ¿no? La otra, pues dejar un poco la soberbia personal y trabajar más en grupo, más en equipo, ¿no? Más hacer un trabajo más colaborativo. Creo que eso nos falta muchísimo. Yo sé que se está haciendo en muchas partes y qué bueno que se hace, pero sí necesitamos muchísimo más de eso. Mi facultad es una facultad donde el trabajo individual es lo que ha prevalecido. Las facultades dispersan, en cambio los institutos congregan un poco más. Entonces, en los últimos años lo que he hecho es que establecí un seminario de historia política en la facultad, ya ahorita ya tiene 5 años, y entonces ya estamos trabajando, ya tenemos un proyecto, ya vamos a terminarlo este año. Hay gente de diferentes instituciones, algunos de la universidad, pero hay jóvenes. Entonces, bueno, pues estamos tratando de hacer algo en ese sentido que ya otras instituciones lo han hecho, ¿no? No es ninguna novedad. Bueno, no es ninguna novedad, pero sí algo hay que reconocer a la UNAM, por ejemplo, son sus PAPIT, ¿no? Exacto. O sea, también eso sí hay que decirlo, no en todas las universidades hay constantemente ese apoyo a la investigación, y la UNAM que lo tiene, y lo tiene muy buen puesto con sus PAPIT. Bueno, lo digo porque yo soy parte de los evaluadores de PAPIT, ¿no? Y entonces, uno ve que siempre está, y cuando veo también los currículums de los colegas que pertenecen a la UNAM, está esa impronta. Pero si te fijas, son muy diferentes los de instituto que facultades. Sí. En facultades cuesta mucho trabajo, muchísimo, son muy pocos los proyectos que se presentan. Sí. Entonces, hace 8 años más o menos, el director que estaba en ese momento, insistió en fortalecer la parte de investigación, porque finalmente se hace, ¿no? Y entonces se crearon seminarios, se abrieron la oportunidad de crear esos seminarios. Entonces lo que yo hice fue primero crear el seminario, trabajar en conjunto durante 2 años, ¿no? Y después de que ya más o menos estábamos consolidados, presentar un proyecto PAPIT. Sí. Y entonces es el que vamos a terminar este año. Y vuelvo en este trabajo, mi parte personal, vuelvo a la legislatura, pero ahora me voy a la 25, me voy a la del Porfiriato, a la última del Porfiriato. Así que tendremos nuevo libro. Va a ser es muy variado, y hay unos jóvenes que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Muy novedoso, todos son trabajos originales y corren a lo largo de todo el siglo XX y llegamos al XXI. No, pues. Incluso llegamos a las campañas de López Obrador y a la creación de la Guardia Nacional. Pues será excelente, y con todo eso de saber acumulado, pues seguramente que vamos a tener Hemos trabajado, nos reunimos cada mes, es decir, ha sido como un trabajo constante. Bueno, como eres tú, ¿no? Ha sido, sí. Y ya han respondido la mayoría, los jóvenes ya han crecido ahí también, ¿no? Pues antes de irnos y de terminar, si te parece bien, en el último segmento, haré
breve resumen o relatoría de esos reconocimientos. Ya sé que, bueno, pues son parte de, pero sí son importantes. Y luego, si quieres, nos hablas de otras satisfacciones. Ya nos dijiste varias a lo largo de este diálogo, pero alguna otra que quieras sumar. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, volvemos en un momento con la doctora Josefina MacGregor, Academia Mexicana de la Historia, miembro honorífico. Pues regresamos a este último segmento. De verdad que nos podríamos pasar horas platicando con la doctora Josefina MacGregor por su gran calidad, por todo esto que nos cuenta y porque podríamos hacer referencia a tantas cosas, pero bueno, pues todo lo que empieza tiene que terminar, al menos así en estos diálogos. Termina aquí, pero seguramente tendremos otros espacios para seguir charlando y pues disfrutando, ¿no?, de estas anécdotas personales que describen a la historiadora comprometida con su campo y con sus alumnos, sus alumnas, sus discípulos, discípulas, que creo que estarán atentos a lo que ella dice. Yo quiero empezar en este espacio recalcando algunos premios que has recibido, reconocimientos como el Salvador Azuela. Lo recibiste en 2 ocasiones, en el 91 y en el 99, al mejor trabajo inédito sobre Revolución Mexicana por el Instituto Nacional de Estudios Históricos. El premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de maestría, que ya lo comentábamos. La mención al mérito archivístico otorgado por el Archivo General de la Nación, por tu trabajo al Archivo Histórico y la Memoria Legislativa. También la mención honorífica por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas a la reseña del libro Rafael Torres Sánchez, que las reseñas, si bien pareciera que son como algo complementario a las revistas, no, una buena reseña requiere una acuciosidad y una puntualidad, así que no es menor. También recibiste el Premio Universidad Nacional en Docencia en Humanidades en 2010, por supuesto por esta gran labor que ya nos comentas. Una mención otorgada por la revista Líderes Mexicanos. Recientemente ingresaste a la Academia Mexicana de la Historia. Creo que la labor que se hace en la academia o desde la academia puede hacer una distinción, sobre todo para esta labor de hacer difusión. Has recibido la medalla al mérito universitario por tus 50 años de colaboración, y eso tampoco es menor y eso debe ser un orgullo. Y bueno, frente a esto, pues no sé qué más satisfacciones. No, pues no hay más. Fíjate que desde muy joven quise tener la medalla por los 50 años de trabajo. ¿En serio? Sí. Primero cuando trabajaba en educación pública, porque existía esa medalla también allá, sí. La medalla Ignacio Manuel Altamirano. Yo decía, un día me voy a... El tema es que para ganar una medalla por 50 años de servicio, tienes que estar 50 años de servicio, sí. Es decir, ser longeva, primera condición, ¿no? Que tu salud aguante, esa sería la primera. Pero la otra es eso, tienes una perseverancia, ¿no? Una constancia en el trabajo. Entonces sí, muy, muy emocionada porque este año cumplí los 50 años de trabajo ininterrumpido en la universidad y pues nos otorgan este premio a los que llegamos a esa meta. Pero además estás feliz por ello, ¿no? No, yo estoy muy contenta, ¿no? Y claro, quizá como reconocimiento de trabajo bien hecho, es más relevante el premio Universidad Nacional, porque ese es competitivo, ¿no? Ahí sí hay una... Acá es los que llegamos. No averiguan mucho si somos buenos o somos malos, pero llegamos. Pero es satisfactorio en términos personales, ¿no? Porque sí es como una trayectoria larga.
Y porque se dice fácil, pero de repente te das cuenta de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí. Sí han sido como semanas de reflexión, de recordar, y por eso como que ahora que platicamos siento muy fresco esto de poder comparar, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo han cambiado las cosas en mi carrera, en esta carrera que escogí hace tantos años y que ha sido para mejor, afortunadamente, ¿no? Pero que sí, hay una transformación que no son las cosas exactamente como era hace 50 años, ¿no? ¿Y qué sigue para Josefina en términos, sí, académicos, pero también personales? ¿Qué viene? ¿Qué viene en los próximos años? Yo seguir trabajando en lo que pueda. Te hablaba de este proyecto. Yo ya estoy planteando qué otro proyecto podemos poner, presentar. Incluso planteé la posibilidad de que tuviéramos varios, no uno, porque somos 12 personas. Entonces, que podían ser dos, podían ser PAPIT y PAPIME, es decir, uno dirigido a la investigación, otro a la docencia. Hay más miedo en algunos colegas jóvenes que en mí de enfrentarlo, pero bueno, para mí no tiene problema. Yo nada más lo que quisiera es tener la posibilidad de detectar hasta qué momento hay que retirarse, porque también hay que retirarse. Algún momento de mi vida pensé, yo me quiero morir, como José Gauss dando clases, ¿no? ¡Ay, sí! No, yo creo que por respeto a los estudiantes uno tiene que retirarse con dignidad también, ¿no? Es decir, no puede uno ir en condiciones de salud extremas, como he visto profesores que van. Entonces sí tener como sensibilidad, eso es lo que yo quisiera tener, sensibilidad, es decir, este es el momento ya de decir hasta aquí llegué, ¿no? Claro. Y retirarme a tiempo. Claro, en el momento adecuado. Sí, hasta que el cuerpo ahora sí que responda, que tu cabeza todavía esté funcionando, que todavía puedas hacer cosas, ¿no? Estamos en el fin de semestre, bueno, mayo fue fin de semestre, estoy revisando los trabajos de los chicos de maestría, y entonces leyendo digo, no, pues todavía veo cosas, puedo hacer sugerencias, puedo proponerles, todavía resistí, ¿no? Es decir, entonces sí, uno va viendo ese tipo de cosas, ¿no? También. Sí, en estos 3 pilares que tú comentabas, ¿no? Investigar, hacer buena docencia y hacer buena difusión, ¿no? Y ¿sabes qué puede ser? Que yo creo que en este momento ya a lo mejor la docencia es la que prevalece, porque aunque esté la investigación ahí, está acumulándose algunas cosas, la que se puede explotar mejor, la que sientes que estás dando más es en la docencia, porque puedes decir más cosas, ¿no? Claro, y además yo creo que lo que también mencionabas, lo de las tecnologías y demás, implica nuevos retos, ¿no? Muchísimos. Yo creo que algo que tenemos que pensar con estas nuevas tecnologías, lo tengo clarísimo, para mí, es la parte ética de nuestra profesión. Ahí es un asunto de veras muy, muy complicado que ya nos está empezando a dar problemas y que tenemos que atenderlo, ¿no? Claro. Indudablemente. Pero lo que voy es que ahora como que me es más fácil a lo mejor hablar con los chicos, aconsejarlos, sugerirles, atreverme a tratar de encauzarlos más que lo que hacía antes, ¿no? Es decir, es una cosa muy, muy curiosa. Yo creo que ya eso como que tú dices, bueno, esta es mi experiencia, ¿la quieren? Tómenla, no la quieren, pues deséchenla, ¿no? Habrá otra que entonces me es más fácil hacerlo ahora en ese sentido. Claro, pero me imagino que esto es posible porque hay esa gran disposición para abrir esos canales de comunicación, de diálogo, y sobre todo en esta humildad que decías de los historiadores, historiadoras, de dar, ¿no? Yo te doy el consejo, te doy la pista, te doy la ruta. Ahora sí que si tú la aprovechas o no, pues será por decisión propia, ¿no? Ante toda este cúmulo de información y demás,
pues está tu experiencia y esa es la que... Esa es la que ofreces. Es la que ofreces, ¿no? Esa es la que puedes ofrecer, nada más. No, pues yo te estoy muy agradecida porque finalmente hayamos podido reunirnos aquí en la academia. Acá en la academia. Platicar y bueno, este espacio que efectivamente nos permite la academia, esta academia, ¿no? Que está renovada. Sí, yo puedo también hablar de las diferencias. Muy joven, yo empecé a venir a la academia a oírlos, solamente hacían los discursos de ingreso, no había más. Pero era presidente del doctor O'Gorman y vine a muchísimos. Me encantaba venir, no necesitaba invitación ni nada, me enteraba. Entonces, por ejemplo, vine a la del doctor Ortega y Medina, la de Manrique, en fin, fueron como muchos profesores. Yo venía, me instalaba, los oía, me maravillaba, porque yo creo que ese sería tal vez otro de los consejos a los jóvenes. Tienen que sorprenderse, ¿no? Es decir, admirar en el otro eso que manejan, esa sabiduría. Ahora pareciera que no importa o que no les sorprende o que no les interesa, no sé, y hay un desapego, ¿no? Y es maravilloso. En las entrevistas que haces, por ejemplo, tienen un mérito muy importante en muchos sentidos, pero uno me parece es ese, ¿no? Como mostrarnos todo eso que está detrás, ¿no? de ellos, ¿no? La entrevista al doctor Matos, ¿no? A Antonio Rubial, en fin, varias de las que he visto, la del propio Javier García Diego, ¿no? Sí, sí. Que muestran eso. Entonces, bueno, a mí me gustaban esos discursos porque me seguían exhibiendo a esos maestros que yo admiraba mucho en toda su esplendor, ¿no? Sí, sí. Bueno, escuchar las respuestas de O'Gorman, bueno, era una cosa fuera de serie. Yo no fui alumna directa de O'Gorman, entonces yo era alumna de sus alumnos, y entonces él llegó a decir que yo era su nieta. No era. Ahora, todos mis dictámenes en la facultad, en la dictaminada, los firmó O'Gorman. Entonces eras también su hija. Entonces, bueno, pues me tocaba hacer las pruebas frente a él, ¿no? Sí, que era sí, así sí. como de pavor espantoso. Sí, claro. Porque no era que me oyera, era el que me calificaba, pero bueno, eso fue otra parte. Entonces, por ejemplo, esa es otra satisfacción que tengo, ¿no? Sí. Todos mis dictámenes fueron firmados por O'Gorman, que era como miembro permanente de la dictaminadora de historia. Sí, pues qué historias, ojalá y podamos seguir platicando en otro momento. Yo... Vas a tener que hacer una segunda etapa. Sí. Cuando se acaben los diálogos, hacer otra serie. Otra serie, otro formato. No, y además, fíjate, muy agradecida porque en el libro de mujeres, Sí. aportes a la historia, el arte y otras ciencias sociales, pues tuvimos la oportunidad de tener tu charla sobre la doctora Berta Ulloa, pero después transformar en ya como quedó la última versión, y luego buscar las fotos, andábamos buscando las fotos en el INERM y demás. Sí. No, hemos tenido ahí esa cercanía y la verdad es que esto que dices ahora de sorprenderse, yo no dejo de sorprenderme con todos ustedes y igual ahora, y pues te agradezco enormemente. Como nosotros contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias mutuas y esperemos que nos sigan en el próximo ciclo. Termina este ciclo ahora en junio, el ciclo 2025, primera parte, y pues seguiremos en el siguiente de julio a diciembre. Muchísimas gracias.